Bueno, una vez más, te agradezco muchísimo por la invitación para poder tener esta plática y poder tocar temas que son bien importantes, creo que ahora con el tema de cómo hemos acelerado nosotros como país nuestra construcción de datos gracias a la pandemia, cómo hemos buscado mejores oportunidades de conocer a nuestros consumidores. Y es un poco lo que voy a tocar en esta presentación, ¿no? Eh, bueno, me presento. Hoy soy Alfonso López, soy la cabeza del Departamento de Tecnología de Wunderman Thompson. Wunderman Thompson es una de las compañías de publicidad más grandes en el mundo, parte de un grupo muy extenso de multicompañías que se encargan básicamente de generar estrategias de publicidad, que es WPP. Y prácticamente llevo 20 años de experiencia hablando temas de tecnología, de inteligencia artificial, de marketing cloud, estrategias de omnicanales, de temas de análisis y data management. Y quiero empezar la ponencia platicando un poquito de por qué es importante empezar a enfocarnos o empezar a entender la generación de datos, no partiendo del análisis, sino partiendo de la estructura y del entendimiento de cómo vamos a obtener esos datos. Hoy, lo que conocemos como Big Data es muy útil para todas estas empresas porque finalmente con ellas vamos a poder obtener respuestas a muchas preguntas que hoy ni siquiera teníamos en la cabeza que teníamos que hacer, ¿no? Hoy hay mucho desconocimiento sobre cosas que van sucediendo en el negocio y la data es básicamente ese punto de referencia donde podemos descubrir mucha información acerca de cómo opera el negocio y cómo funciona nuestra comunicación con nuestros consumidores. Y aquí es donde voy a enfatizar un poco la presentación, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad y dónde hemos visto un tema de aceleración, pues, principalmente en nuestro país? Es cómo aprovechamos los datos para mejorar estrategias de marketing. Y si hoy vemos un poco al pasado, prácticamente hoy la aceleración del e-commerce en México ha sido de manera brutal. Hemos crecido prácticamente 10x según el último reporte que nosotros hicimos y el estudio que hicimos en Wunderman Thompson sobre el e-commerce, de cómo hoy nuestro país aceleró, gracias al tema de la pandemia, todo este tipo de soluciones, pero este tipo de soluciones tienen prácticamente una base estratégica muy importante que es el análisis de datos, la predicción y el entendimiento del comportamiento de nuestros usuarios para generar mayores ventas. Hoy en día está muy claro que nuestros consumidores saben más de las marcas que nosotros como marcas o que nuestras marcas saben acerca de estos consumidores. Y esto es bien importante entender cómo vamos construyendo esa relación entre los consumidores y la marca. Finalmente, y en estos tiempos, seguimos pensando que las marcas les hablan a los consumidores todavía como si fueran grupos de personas o estos famosos targets de usuarios que tienen o que comparten una cierta, comparten ciertas características entre ellos, pero en realidad no es como debería de funcionar. Y nosotros queremos, dentro de Wunderman Thompson, es que hoy las relaciones entre una marca y un consumidor funcionan como las relaciones humanas, ¿no? Para que nosotros podamos tener una muy buena relación entre nosotros, lo que necesitamos es tener puntos de contacto o tener interacciones. A mayor número de interacciones nosotros tengamos, mejor vamos a conocer a esas personas. Incluso va a llegar un momento en que vamos a tener tanta interacción que vamos a poder predecir sus acciones.
Pero si nosotros limitamos esas interacciones solamente a un momento o a un ecosistema específico, en este caso la parte laboral o la parte familiar, y están por separado, estas interacciones no nos van a llegar a permitir a conocer a la persona con profundidad. Y esto es lo que sucede a nivel marketing. A nivel marketing, hoy tenemos todas estas pequeñas interacciones que vamos teniendo con los usuarios, pero siempre están en bases de datos aisladas, en silos que hoy no se hablan entre ellos. Y es bien importante empezar a entender y a poder establecer cómo conocemos a nuestros usuarios en cada uno de estos momentos, que desde la adquisición, desde entender o el inicio de su ciclo de vida, hasta las etapas de conversión, todas esas implementaciones que tenemos que tener para poder obtener información en cada uno de estos puntos de contacto. Para esto necesitamos agregar valor a la data. ¿Y cómo agregamos el valor a la data? Básicamente lo que tenemos que hacer es pasar por una serie de pasos que nos permitan realmente tener una cultura de análisis de datos partiendo desde la recolección, ¿no? Uno de los grandes problemas que siempre hemos visto alrededor de nuestros clientes es que la recolección de la data se hace por recolectar, no importa el canal en el que se haga. Y no hay una estructura y una organización general de datos a partir de todas las acciones que se realizan. A partir de ese momento en el que yo empiezo a entender quiénes son los los puntos donde puedo yo asegurar y donde yo puedo obtener la data, hay que empezar a limpiar la data, ¿no? Empezar a entender cuál es la data que funciona, la data que no funciona, y cómo la voy homologando alrededor de todos esos puntos de contacto. Porque finalmente voy obteniendo esa información y por lo menos las nomenclaturas, las estructuras de esos datos pueden variar entre puntos de contacto, y a la hora de que se quiera hacer una integración de esos datos suele ser mucho más complicado. Y aquí es donde es importante desde un principio tener muy claro cómo homologar los datos entre cada uno de esos puntos de colección. Y nos hemos encontrado muchísimas eh, casos como, por ejemplo, cualquier marca, la que sea, de pronto tiene sistemas de recolección de datos en punto de venta y cosas tan sencillas como que en el momento de que recolectan el nombre, lo recolectan en tres campos: uno que es nombre, apellido, paterno y materno. Y cuando hacen una promoción, no sé, en un canal social como Facebook, recolectan la información de nombres y apellidos en un solo campo. Entonces, a la hora de que quieres integrar toda esa base de datos y entender contra un tema de compra, no lo vamos a poder lograr porque hay que hacer otros procesos para volver a homologar esa data. Hay que tener muy claro la integración de datos a través de esos canales y cómo tecnológicamente vamos a poder integrarlos. ¿A quién le vamos a permitir esa accesibilidad? Y hoy entendamos que la ley de protección de datos nos limita muchísimo en el tema de, incluso con leyes como GDPR, que nos permiten limitar cierta accesibilidad de cómo compartimos esos datos a terceros, cómo debemos de manejar la privacidad de esos datos, es bien importante. A partir de que yo ya tengo mi data lake creado, es importante empezar a entender cómo voy a modelar y para qué voy a modelar esos datos. Muchas veces lo que nos encontramos es que de entrada ni siquiera existen los recursos o los talentos para empezar a modelar esos datos, y son posiciones dentro de las compañías que están empezando a ser cada vez más comunes, como los data scientists. Pero empezar a entender para qué voy a modelar esos datos y qué resultados espero al modelar esos datos. Cuando empezamos a hacer el análisis y las pruebas de estos datos, cómo vamos entendiendo y cómo vamos generando esas teorías y cómo vamos respondiendo nuestras teorías. Y después entramos a un tema más de gobierno de datos, que son cuáles son las políticas que vamos a tener para el uso de esos datos,
cómo vamos a procesar estos datos, cómo vamos a estandarizar todos estos datos y cuáles son los roles y responsabilidades que van a tener las personas que van a estar en contacto con esa data. ¿Para qué? Para lograr transformar toda esta información en un valor específico. Es bien importante que entendamos cómo vamos a reconocer al consumidor. Y a partir de ahí es bien importante poder analizar y poder entender cómo vamos a recolectar la data para que en estas fuentes de recolección siempre logramos un identificador único. Tratar de ser lo más preciso y lo más cercano cuando levantemos esos datos para saber si yo tengo un dato que estoy recolectando en un lugar y que no estoy recolectando en otro y lo tengo en unas fuentes de datos, pero hay un dato que se empalme, ¿cómo puedo hacer onboarding de ese datos para poder crecer y generar mejor información de esos datos? Y esto es lo que hablaba yo al principio, cuando empezamos a tener interacciones en otros canales, voy obteniendo más información de ellos. Y es importante que esa información y cada una de esas interacciones nos diga algo más del cliente, ¿no? Siempre creemos que a veces que los sitios web, por ejemplo, y eso es algo que siempre hemos pregonado, es en que los sitios web no son sitios informativos, no son sitios donde damos a conocer lo que nuestra oferta. Son sitios donde nosotros escuchamos qué es lo que quieren nuestros clientes de nuestra oferta. Aparte de todo, cada una de esas interacciones que vamos generando nos van a permitir entender y nos van a poder permitir realizar cada uno de estos análisis de qué es lo que están buscando, para después colocar todas estas fuentes de data y empezar a crear un funnel con mucho más entendimiento, donde todos estos fuentes de datos que pueden ser RP, CRMs, e-commerce, marketing clouds, el comportamiento dentro de los sitios, WhatsApp, etcétera, etcétera. Cualquier punto donde podamos recolectarlo, lo primero que hay que hacer es tener muy claro esa consolidación de los datos. Cómo en esa consolidación de los datos y en esa adquisición de los datos voy a enriquecer estos datos con el resto de la información. Los voy a consolidar y de ahí voy a generar dos tipos de segmentaciones, donde voy a generar una inteligencia de datos, una que venga partiendo de la segmentación del offline to online o partiendo del online to online para poder hacer análisis y segmentación de personas, de clústeres, de audiencias. Hacer análisis 360 de las personas, del CRM. ¿Cómo puedo tener una visión mucho más a profundidad de nuestros consumidores partiendo de cada una de estas acciones que generan? ¿Cómo voy tomando decisiones de performance en mis campañas o mis modelos de atribución, mi lifetime value, mi churn, etcétera, etcétera? Y partiendo de eso voy a generar activaciones, que esas activaciones me van a permitir personalizar los mensajes, personalizar la comunicación, agregar valor, generar una promoción específicamente para cada uno de nuestros usuarios. Para esto necesitamos tener muy claro nuestro Marketector, ¿no? ¿Qué es el Marketector? Es prácticamente una forma de visualizar cómo todas nuestras herramientas de marketing y nuestras soluciones de marketing de manera tecnológica, cómo están estructuradas, cómo están interrelacionadas, cómo se conecta, quién gobierna qué. Y esto es bien importante que tengamos claro en Architecture para poder entender cómo vamos a poder sacar y generar valor para nuestra data. Esto es un ejemplo de un arquitectura bien implementado, donde tenemos prácticamente nuestras fuentes de digitales de paga, nuestras fuentes digitales de marketing que ya son propios, nuestros canales de offline, y cómo todo eso a partir de tecnologías se van relacionando entre ellos. ¿Cómo es el flujo de esa información y quién gobierna qué? En este caso, por ejemplo, el que gobierna toda la estructura es un Customer Data Platform, donde dentro de ese Customer Data Platform hemos generado una arquitectura de datos
que me permita correlacionar toda esa información, poder hacer análisis, hacer inteligencia de datos, poder visualizar de esos datos para tomar decisiones y después automatizar y generar de manera automática todas esas comunicaciones o todas esas acciones que sean necesarias, ¿no? Esto desde un punto de vista de mercadotecnia. Para esto es bien importante tomar decisiones muy claras a nivel tecnológica, dependiendo de la industria en la que estemos, cuáles son nuestros partners adecuados para generar esas integraciones. Tener muy claro qué de estos partners se comunican entre quiénes son más fáciles de integrarse entre uno y otra plataforma. ¿Cómo voy a tener un equipo de desarrollo que me permita a través de APIs poder mover y transformar esa información dentro de todo este ecosistema para que yo los pueda llegar a un nivel de activación? Y por fin lograr ese punto donde yo pueda lograr entender alrededor de todo mi ciclo de vida mensajes, acciones, entregables que le pueda yo hacer a cada una persona. Desde que llego a la etapa de la adquisición que va al sitio web o que va al retail o que descarga una aplicación a través de push notification con el celular. Hoy entendemos que el teléfono celular es uno de las herramientas más cercanas que tenemos. Es una de las herramientas más personales, incluso podría atreverme que es más personal que el cepillo de dientes. Yo hago esta analogía muy interesante, que es tan personal el celular que podemos salir de casa sin necesidad y a veces olvidarnos de lavarnos los dientes, pero nunca podemos salir de casa sin la oportunidad de llevarnos nuestro teléfono celular. Incluso cuando olvidamos nuestro teléfono celular, nos regresamos por él. Nunca he visto a alguien que se regrese a su casa diciendo, híjole, se me olvidó lavarme los dientes y me regresa, ¿no? Y esto lo que nos permite entender es que como es tan personal y la capacidad de obtener información del celular es tan grande y es una oportunidad que hemos desaprovechado como marcas de manera, o sea, en múltiples formas, ¿no? Desde, por ejemplo, la recolección de data geolocalizada, eh, tendencias de compra, tendencias de búsqueda, etcétera, etcétera, que lo que me va a permitir es que en el momento en que si yo soy un retail, por ejemplo, y llego a ese retail y detecto de manera geolocalizada que este usuario está en mi tienda, ¿cómo busco información detrás de ellos? ¿Y qué es lo que hicieron o qué es lo que han hecho alrededor de de estas interacciones? Les platico un caso rápidamente que se hizo con Adidas en Colombia. Resulta que tenemos una tecnología que se llama Otto, lo cual nos permite entender al usuario a través de su celular de cómo se ha comportado anteriormente dentro del e-commerce. Entonces, partimos de obtener información de este usuario del e-commerce y cuáles eran sus tendencias de compra, o por lo menos sus tendencias de búsqueda. En el momento en que yo encontraba a ese usuario y decía, oye, este usuario quiere unos tenis color blancos en talla 8,5 para correr, y lo veo cerca de un retail donde tengo conectado el sistema de inventario y veo que en el sistema de inventario de esa tienda tienen el producto que necesita, le mando un push notification para decirle, ven y pruébatelos. Otra de las grandes cosas que encontramos ahí es que la oportunidad de no dejar ir al cliente sin su producto si no lo tenemos en stock. Y ahí el e-commerce fue un punto muy importante, porque si yo sé que está cerca de la tienda, no tengo el producto en retail, pero te digo, ven y pruébate, lo tengo en este color y te lo llevo, te lo entrego en 24 horas en tu casa, la tasa de conversión se vuelve mucho más alta, ¿no? E incluso conectar sistemas como restocking para saber si ese producto que no está en stock en la tienda, cuándo va a estar de vuelta en stock, el usuario pueda tener acceso a ese producto. Y lo que vamos a tener es
una experiencia de compra mucho más ágil, una experiencia hacia el usuario mucho más cómoda, lo que me va a permitir tener un loyalty para esa persona. Y eso es bien importante cuando empecemos a hacer el flujo de adquisición de clientes. Siempre es bien importante armar todas y cada uno de los flujos que se nos ocurra, de cómo vamos adquiriendo esos clientes, cuáles son sus procesos, no nada más de manera digital, sino en general, y cómo agregamos valor o cómo agregamos comunicación en cada uno de esos puntos, cómo vamos personalizando la experiencia de ese usuario dentro de ese flujo en cada punto de contacto. Al final lo que buscamos es categorizar a través de metodologías utilizando inteligencia artificial cómo podemos predecir esos comportamientos. Y esto es bien importante porque, otra vez, hablando de como platicamos al principio, nosotros como seres humanos, cuando empezamos a tener conocimiento y cuando empezamos a entender a los usuarios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos entender a partir de esas interacciones? Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Mi esposa, cada vez que ya sabe cómo reacciono a cada una de las situaciones que yo hago y sabe cómo responder a ciertos gustos. Si yo, por ejemplo, los invitara a comer y fuéramos terminando la comida, podría entender si les gusta el café, si les gusta algún tipo de aperitivo, y no nada más un café. ¿Qué tipo de café? ¿Les gusta expreso? ¿Les gusta americano? ¿Les gusta capuchino? ¿Con cuántos de azúcar? ¿Con crema, sin leche? Etcétera, etcétera. Ese nivel de granularidad que tenemos hoy, cuando conocemos a las personas y cuando podemos predecir esas, tú lo tomas con el café negro, sin azúcar, y te gusta el espresso, solamente lo podemos lograr entendiendo y haciendo observaciones sobre cada una de esas interacciones. Y hoy la inteligencia artificial nos permite hacer eso. Nos va a permitir analizar el comportamiento de cada una de esas personas y poder generar de manera predictiva entendimientos como manejo de campañas, cómo adquirimos a nuevos clientes, cómo podemos predecir la adquisición de nuevos clientes, entendiendo a nuestros clientes actuales. Y esto es algo que es bien importante porque siempre nuestros clientes vienen y dicen, es que queremos generar nuevos usuarios, nuevas compras, queremos aumentar nuestro nivel de ventas. ¿De acuerdo? Está perfecto. Pero ¿cómo partimos del entendimiento de los que hoy ya son tus clientes, hoy ya te compran, con qué frecuencia te compran, cómo te compran y cómo es el ciclo de vida de cada uno de esos consumidores? No de los consumidores en general, sino de cada uno de esos consumidores. Y partir de eso a ir a buscar nuevos consumidores. ¿Cómo incluso podemos hacer predicción de análisis de presupuestos? Podemos hacer un caso de detección de fraude, entendiendo el comportamiento y la generación de este comportamiento de los usuarios. ¿Cómo podemos agregar valor de promociones a clientes con mayor lealtad? Es decir, viendo ese comportamiento de clientes y hacer de manera automática estas promociones, esta generación de códigos o de generación de awards para diferentes tiers de loyalty que permitan de cierta manera personalizar esa experiencia con nuestras marcas. Y por último, ¿qué es lo que buscamos y cómo logramos ese cambio? ¿No? ¿Cómo logramos el que nuestra construcción de data sea lo más fácil posible? Y hoy estamos acostumbrados a que el 80% de los recursos están dedicados a tareas de integración, de limpieza de modelo de data, de extracción de datos, de visualización de datos, y solamente le damos un 20% del tiempo de nuestros recursos al análisis de estos datos. Siempre estamos buscando en ese tema de la generación de reportes y siempre queremos buscar dashboards, pero todo esto le dedicamos el 80% de esas tareas a las tareas administrativas. Tratemos de reducir o generar más tiempo. O sea, la recomendación es que el 80% de los recursos asignados
a la generación de data se dan asignados al análisis y a la generación de recursos que me permitan entender, analizar, probar teorías, contestar preguntas basados en el análisis y no en el desarrollo y en la creación de, de, de estos data lakes. Y por último, el mensaje que quiero dejar es que es importante que voltemos de nuevo a ver la data, que voltemos a entender y a homologar toda la data alrededor de toda la compañía, porque finalmente mucho de lo que nos hemos encontrado es que todas las compañías tienen su data desorganizada, tienen su data creada en silos, la gente de ventas tiene su propia data, la gente de marketing tiene su propia data, la gente de producto o de almacén tiene su propia data, de retail, etcétera, 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 y nunca se hablan entre ellos. Aquí es donde tenemos que empezar a entender cómo gobernamos y cómo dentro de la estructura de nuestras compañías hay una persona que gobierne esa data y que centralice esa data a partir de tecnología. Una vez que centralice y genere ese data lake, ¿cómo accesibiliza esos datos a cada uno de nuestros a cada uno de nuestros clientes o a cada uno de nuestros departamentos para poder entender y para tener muy claro el análisis? Muchísimas gracias.